Bueno, pues muy buenos días tengan todos ustedes. Sean bienvenidos otra vez aquí a la Iglesia Casa de Oración Montreal. Estamos llevando una serie que la hemos titulado Tiempos Peligrosos. Hemos estado hablando de temas que dentro de la sociedad en la que estamos son polémicos. La vez pasada hablábamos de un tema acerca de tan polémicos que ya ni me acuerdo. Me quedé choqueado con el anuncio que les di. Bueno, el día de hoy vamos a hablar del tema Provida y el próximo semana vamos a hablar de un tema muy interesante que es vienen por nuestros hijos. Se va a llamar así, donde vamos a estar usando y viendo cómo se manipula el lenguaje de alguna manera para poder adoctrinar a los niños. Y bueno, también vamos a ver un poco de eso el día de hoy. Vamos a ver cómo el lenguaje es una herramienta fundamental que ahorita se está utilizando para de alguna manera ejercer cierta influencia sobre el individuo dentro de la sociedad. Entonces va a ser un tema muy, muy importante. Y bueno, el tema que voy a abordar el día de hoy lo he titulado Pro Vida. Pro Vida. Y bueno, el día de hoy, vuelvo a repetir, estaremos hablando acerca del derecho a la vida. El derecho a la vida versus el holocausto moderno en el que estamos viviendo en relación al aborto. Miren, la discusión de este tema acerca del derecho a la vida y algunos que asumen el derecho al aborto ya no está tanto en dónde se originó la vida, sino más bien radica en los derechos de unos sobre los derechos de terceros. Los órganos de los derechos humanos aseguran que se requiere despenalizar el aborto y afirman que el acceso al aborto es un asunto de derechos. Esto implica que ponen los derechos de unos por encima de otros. El derecho al aborto, hermanos, es algo realmente impulsado por un movimiento feminista que de alguna manera pretende poner los sentimientos e intereses de la madre por encima de cualquier cosa. Así, el derecho a elegir por parte de la madre pasa a prevalecer sobre el derecho a la vida de parte del niño que está por nacer. Miren, hablar de este tema que vamos a abordar el día de hoy y lo vamos a desarrollar a la luz de las Escrituras es vital para la iglesia moderna o la iglesia contemporánea en la que estamos, hablando de la iglesia en general, porque muchas mujeres que se aprecian de ser cristianas están cayendo en este engaño acerca de que tienen el derecho de abortar. Las estadísticas muestran que de alguna manera aquellas personas que se realizan un aborto, el 65% de ellas se consideran a sí mismo cristianas. Observen el porcentaje, es demasiado alto. O sea, ni siquiera se llaman ellas mismas ateas, agnósticas, no, se consideran cristianas, donde el 45% de ese 65% que se identifican como cristianas se identifican como protestantes. O sea que ahí entra todo aquel que se aprecia de ser cristiano. Cristiano hablando de la fe, ¿no? Que van a una iglesia cristiana como tal, es el 43%, casi la mitad del porcentaje de las mujeres que abortan. Esto nos habla de alguna manera que hay un liberalismo increíble por parte de este tipo bueno, en general, ¿no? Cuando hablamos de mujeres, está hablando también del hombre, porque ella no se hizo el bebé así sola, ¿no? O sea, estamos hablando hay un liberalismo total. Ahora bien, el 27% de ese 65% son o asumen que son católicas. Entonces vean nada más, el porcentaje es demasiado alto. Por eso es un tema que debemos de abordar el día de hoy, sobre todo con las pocas adolescentes que pudieran estar el día de hoy aquí, si no lo van a escuchar en la repetición después, pero les animamos, si tienes tu hija adolescente, que le pongas esta enseñanza. Porque de alguna forma las vamos a prevenir a tener acciones que lo van a lamentar por el resto de sus vidas. Y en base a eso, muchas veces nosotros mismos somos testigos y a lo mejor podríamos ser testimonio personal de algo así. ¿No es cierto? De alguna forma en la que no tuvimos ese tipo de prevención y muchos lo lamentan, ¿no? Por mucho tiempo. Ahora bien, esto nos habla de que todo está bajo la bandera del derecho de la mujer. Quiero que observen cómo la voz del enemigo se sigue escuchando o sigue susurrando al oído de la mujer. O sea, de alguna forma, las mujeres siguen escuchando la voz del enemigo. Es tu derecho. No, fíjate, esta es una elección egoísta. ¿Por qué? Porque no importa
lo que los demás puedan sufrir, en este caso el niño por nacer. Y va a ser muy interesante. Algunos argumentos que esgrimen los que están a favor del aborto, voy a desarrollar dos, o voy a mencionar dos que a lo largo de la enseñanza lo vamos a ir desarrollando. Simplemente a manera de general quiero mencionar dos y después lo vamos a ir desarrollando. El primer argumento es que es un derecho humano fundamental decidir sobre nuestro propio cuerpo, afirman, donde de alguna manera como mi cuerpo es mío, entonces yo tengo un derecho sobre él. Ahora, en base a eso afirman de que el aborto debe de ser legal, porque la mujer tiene derecho sobre su propio cuerpo. Ahora, pensemos en lo siguiente. ¿Alguien puede hacer con su cuerpo lo que quiera? Pues, miren, de alguna manera podríamos decir que sí, porque al final es mi cuerpo, ¿no es cierto? Pero les voy a poner un ejemplo. Supongamos que tú tienes un vecino ruidoso, uno que da lata constantemente, no te deja dormir, mucho menos los fines de semana. Ahora, la pregunta es, ¿tú eliminarías al vecino simplemente porque te molesta? O sea, no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque tú no puedes optar por la vida de alguien. Bueno, de esta manera es igual en el caso del aborto. La mujer estaría decidiendo no sobre su propio cuerpo, sino sobre el cuerpo de un ser que no es ella, aunque esté temporalmente dentro de ella. Ahora, este es un argumento que voy a ir desarrollando a lo largo de la enseñanza. El segundo argumento que ellas esgrimen, o las que están a favor de este derecho al aborto, es de que el aborto debe de ser legal porque todo niño debe de ser deseado. Fíjense nada más, todo niño debe de ser deseado. Ahí es donde entra mucho argumento donde dicen, bueno, ¿qué pasa con una adolescente de 14, 15 años que de alguna manera fue violada? Que de alguna manera por una situación incestuosa queda embarazada. O sea, ¿qué va a suceder? Ella no lo deseó. Ahora, pensemos en lo siguiente. De alguna manera, nosotros estamos viendo que muchos dicen, bueno, es que ella tiene el derecho de traerlo a la vida o tiene el derecho de decidir no traerlo a la vida. El asunto no es de que si tiene el derecho de traerlo a la vida o no, porque el bebé ya está ahí. O sea, la persona como tal ya está en su vientre. Entonces, cuando nosotros partimos de este argumento de que el bebé ya está gestado en el vientre de la mamá, entonces ese bebé ya es una persona como tal. Toda persona como tal tiene derechos, pero uno de ellos es su dignidad. La dignidad de una persona no está en función a quién sea su papá. O sea, ¿qué quiero decir de esto? Que el hecho de que una persona de alguna manera que todavía no ha nacido, pero que ya es una persona, y es algo que ellos esgrimen todavía de que todavía no es una persona, pero lo voy a ir desarrollando a lo largo de la enseñanza, es de que nosotros no podemos disponer de una persona de acuerdo a un valor que yo le estoy dando de acuerdo a mi sentimiento. ¿Por qué? Porque es absurdo que una persona de alguna manera encuentre su valor intrínseco de acuerdo al deseo o al no deseo de otra persona. ¿Qué quiero decir con esto? Que para mí, a lo mejor yo podría decir, bueno, fulanito no tiene valor. ¿Por qué? Porque para mí no tiene valor él. Sin embargo, el valor de una persona ya viene intrínseco en él. O sea, ya viene por el hecho de ser persona. Tiene valor y tiene dignidad. ¿Qué es lo que nos da valor y dignidad? El hecho de ser hechos a la imagen de Dios. Esto es lo que argumentábamos la semana pasada, donde de alguna forma no están mal los que están a favor y lo dicen de una manera muy elocuente acerca de los que están a favor de, o en contra, mejor dicho, del aborto, de que de alguna forma ponen argumentos, ¿no?, a favor de que no está bien el aborto. Pero de alguna forma uno necesita partir de qué dice Dios. Y ese es el punto donde nos da una dirección en nuestras decisiones, sobre todo hablando en la esfera de aquellos que nos apreciamos de ser cristianos, porque el porcentaje de mujeres que están abortando, o sea, casi la mitad son cristianas. Imagínate nada más. Entonces, sí es un tema que debe ser muy oído para nosotros que estamos dentro de la iglesia y asumir qué es lo que estamos haciendo dentro de la iglesia. Porque si estamos viendo que un comportamiento de alguna manera no se alinea a la voluntad de Dios, es porque de alguna manera que están escuchando esos adolescentes. ¿Saben qué es lo que muchas veces escuchan? Un evangelio like. Un evangelio donde realmente, mira, Dios no se interesa en tu vida mientras tú creas en Él.
Ahí no lo enseñan como tal, pero de alguna forma la manera de enseñar prácticamente te dicen eso. O sea, mi fe no tiene relación en mi manera de conducirme diariamente. Yo me puedo conducir de esta manera, pero mi fe es distinta. Mi fe es cristiana, católico, mormón, lo que sea, pero está dividido a mis acciones. Y la vida cristiana no es así. Si yo digo que tengo fe en Dios y y creo en su palabra, de alguna manera es lo que va a direccionar mi comportamiento. Entonces, si hay un gran índice de abortos, es porque de alguna manera nos pone a pensar qué es lo que están escuchando nuestros adolescentes, qué es lo que están escuchando y qué es lo que están viendo nuestros adolescentes. Déjenme decirles algo, están escuchando los falsos maestros, los que estudiamos en las primeras enseñanzas. Vivimos en un mundo caído donde hay falsos maestros, no solo dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia también. Esos maestros que de alguna manera llevan a nuestros adolescentes y a toda persona que no está casada a llevar un libertinaje sexual abiertamente. ¿Por qué? Porque de alguna forma nos llevan a pensar que no hay problema. Se soluciona rápido, sobre todo aquí, ¿no? Donde ya la adolescente, si va a hacer un aborto, pues no necesita ni siquiera avisar al papá. Simplemente ya lo hice y asunto cerrado. Fíjate cómo se soluciona la situación. Ahora, partiendo de lo que les acabo de decir, de cuando es el producto de una violación o algo así, acaba de mencionar que el valor de una persona no está en función de quién sea nuestro padre. Fíjense nada más, todo comenzó con una desgracia, pero quieren terminarla con una desgracia peor. ¿Por qué? Porque qué de justo hay en que una persona inocente pague por las consecuencias de una persona ya nacida. ¿No es cierto? O sea, ¿qué de justo es eso? Si alegan de justicia, es de la misma manera injusto que una persona que ya tiene un valor por el hecho de ser persona, sea la que acarrea con las consecuencias de una acción de los que ya estamos vivos y adultos. ¿Qué implica esto? ¿Saben qué implica y cuál ha sido el problema de la sociedad? Que nos creemos más buenos que Dios. ¿Por qué? Porque ahora tienen más derechos los asesinos, los violadores, los que roban, que los mismos ciudadanos justos. ¿Por qué? Porque ahora pelean, como muchos vemos, que por qué Bukele está haciendo y comportándose como esa manera ya, ¿dónde están los derechos de los reos? Fíjate nada más cómo estamos tan arreversados. Por eso en la Biblia, cuando tú lees el Antiguo Testamento, que dice ojo por ojo, diente por diente, no fue dada la ley del talión como un acto de venganza, fue dada como un acto de justicia, donde se le retribuye a la persona por su acción de una manera equitativa. Si había una pelea entre una riña y la otra persona le sacaba el ojo, ¿sabes qué? La otra persona lo que era justo es sacarle el ojo. Fíjate, la ley de Dios de alguna manera es algo justo. Si a esas personas que de alguna manera, fíjense, es como por ejemplo los que alegan, no, el derecho a la vida, ¿por qué hay que quitarle la vida al que ha matado y todo eso? ¿No? Todavía en Estados Unidos se da, ¿no? La condena a la muerte. A muchos cristianos que dicen, no, pero eso es pecado, quitarle la vida. ¿Sí? Ya estudiaste el Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento, cómo de alguna manera no es algo que Dios haya ya ahorita levantado esta situación. Pero ¿qué hacemos? Nos creemos más buenos que Dios. Cuando hay algunas personas que por sus acciones han perdido el derecho a seguir viviendo. Fíjate nada más. Es igual, hay tantas personas que por sus acciones y por su conducir han perdido derechos. Si se elevarían más ahora sí que las condenas, si se elevarían más las consecuencias que van a recibir aquellos que de alguna manera abusan de tanto niño, tanto pedófilo que hay sobre todo acá, te aseguro que los índices de esta maldad menguarían. Pero otra vez volvemos a lo mismo, nos creemos más buenos que Dios. Cuando Dios de alguna manera no limita las consecuencias a aquel que de alguna manera se ha conducido de una manera incorrecta. Entonces, ¿qué hay detrás de esta situación respecto a lo que hay el aborto? Miren, el niño no es una cosa, sobre todo cuando el valor de él no está en que se decide de acuerdo al sentimiento o al estado de ánimo de una persona. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, ¿no? Muchas veces se le da el valor de acuerdo a si es deseado o no deseado. ¿Te imaginas si de alguna manera es bipolar la mamá?
bueno, la situación, porque ahorita hay mucha gente hablando de hombre y mujer que de alguna manera, dependiendo del estado de ánimo, pues nos conducimos. Pero te imaginas cómo en algún momento dado, lo que quiero aquí decir es que el valor de una persona no puede decidirse de acuerdo al estado anímico de una persona. Ahora déjenme decirles otra cosa. El que una mujer no esté contenta con su embarazo durante los primeros meses, eso no indica que esa misma mujer de alguna forma no pueda amar a su bebé una vez nacido. Porque puede darse el caso de que la mujer esté embarazada y en ese momento, pues como se dieron las cosas, no lo quiera. Pero una vez que lo tiene en su brazo, muchas veces puede cambiar. No estoy diciendo que sea algo generalizar, pero puede suceder. Ahora, ¿qué sucede aquí en esta situación acerca del aborto? Pues que los derechos de la madre son establecidos, excluyendo totalmente los derechos del bebé. Y toda persona o todo derecho de toda persona está fundamentado en primer lugar sobre el derecho a la vida. Y la ley de alguna forma da ese beneficio a toda persona. Tienes el derecho a vivir como el derecho a libre tránsito en la sociedad. Entonces fíjate cómo de alguna forma lo que busca los que están a favor del aborto buscan maquillar lo que es a través del uso del lenguaje, como ahorita yo les decía. O sea, si nosotros maquillamos el lenguaje, de alguna manera pasa a ser el menos efecto en la mente de la persona. ¿Cómo define la Organización Mundial de la Salud el aborto? Lo define como la interrupción del embarazo. Si yo estoy viendo en casa de todos ustedes, cuando quieran visitarme, ahí, ya saben, lleven su coquita y no es cierto. Yo por ejemplo, estoy viendo la televisión y le pongo, estoy viendo una película. Y de repente estoy en la película y ya le pongo pausa, voy a la cocina, preparo mi cheese, mi juguito y regreso otra vez y le pongo play. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo una interrupción. Interrupción a algo para posteriormente reanudar lo que estaba yo haciendo. Hice una pausa para volver a retomar la película en donde yo estoy. Ahora, fíjate nada más. La OMS define aborto como la interrupción del embarazo. Ahora, ¿acaso una mujer de 2 meses puede poner un stop a su embarazo de una transición de 4 o 5 meses y volver a poner play para que siga en su proceso el feto de evolución y de crecimiento? No se puede. Entonces, fíjate cómo de alguna manera buscan maquillar por el uso del lenguaje algo para no causar un efecto fuerte en la mente de la mujer. Porque en realidad el aborto, hermanos, es la muerte del niño por nacer. Porque de alguna forma una de las cosas que nosotros vemos es que el aborto es de naturaleza definitiva e irreversible. Por eso no puede ser un acto de interrupción, porque la muerte precisamente es un hecho definitivo e irreversible. Lo que se debería de definir el aborto es como la muerte del niño concebido, más no la interrupción. O sea, le estamos quitando la vida a un ser. Entonces, muchos de aquellos partidarios del aborto minimizan esta situación en función a una serie de arbitrariedades que ellos escogen en el calendario. Por ejemplo, a lo que me refiero es de que han inventado que si el embarazo es reciente, el aborto entonces puede ser viable, dado que todavía no está una persona formada. Pero hace rato, al inicio, yo les decía que esta situación acerca del aborto ya no está tanto en el hecho del origen de la vida, sino más bien en una decisión egoísta, donde detrás de eso hubo un liberalismo sexual. ¿Por qué? Porque ya no es tanto, hay tantas evidencias de que la vida comienza desde el momento de la concepción, como lo vamos a ver el día de hoy, que las mujeres ya no es por evidencia, aquellos que están a favor del aborto, es porque detrás de eso hay un corazón en rebelión abierta en contra de Dios. En decir, porque nadie puede decir lo que tiene que hacer. Es por eso que el hombre piensa que ahí hay libertad. Ellos determinan libertad como lo que puedas hacer lo que quieras. En pocas palabras, como decimos coloquialmente, haz lo que se te venga en gana. Pero en realidad eso es libertad. Viven atados a un estilo de vida en el que se encuentran cautivos. Miren, en un tema tan importante que es precisamente en el de la vida de un ser humano,
nosotros necesitamos escuchar qué es lo que dice Dios al respecto. Y antes de ver qué es lo que la Biblia menciona, quiero leerles algunos pensamientos que los primeros cristianos del primer siglo dijeron acerca del aborto. El primero es el apologeta cristiano Atenágoras, que le escribió al emperador Marco Aurelio lo siguiente al respecto del aborto. Él dice así, cito: decimos a las mujeres que utilizan medicamentos para provocar un aborto que están cometiendo un asesinato y que tendrán que dar cuentas a Dios por el aborto. Contemplamos al feto que está en el vientre como un ser creado y por lo tanto como un objeto al cuidado de Dios. Y no abandonamos a los niños porque los que los exponen son culpables de asesinato o de asesinar niños. Tertuliano, él también menciona, condena al aborto como homicidio y reconoce la identidad humana del no nacido. Fíjense lo que él dice. Es un homicidio anticipado impedir el nacimiento. Poco importa que se suprima el alma ya nacida o que se la haga desaparecer en el nacimiento. Es ya un hombre el que lo será. Basilio, con él termino, él escribió que las mujeres que proporcionan medicinas para causar el aborto, así como las que toman las pociones para destruir a los niños no nacidos, son asesinas. Ahora, como cristianos, nosotros la opinión que debemos de considerar es la de Dios en cualquier asunto de nuestra vida. Por eso Dios nos dejó la Biblia, porque la Biblia es el manual del fabricante. Cuando tú compras un aparato electrónico o electrodoméstico, ves que te dan un manual para ver cómo funciona correctamente, ¿no? Pero de esa misma manera, nosotros tenemos un manual que es la Biblia. Por cierto, la dejé en mi lugar. ¿Qué es la Biblia? Entonces, fíjate nada más cómo la Biblia es ese manual que Dios nos dejó. Él nos creó. Y nosotros debemos de ir a la Biblia, que es el manual, para ver qué es lo que dice Dios al respecto de cómo debo de conducir mi vida. Entonces, de esa misma manera, mucha gente en la actualidad ignora el manual. Por eso vemos tantas vidas que se encuentran así todas turbadas. Están todas con la mente hecha bolas. ¿Por qué? Porque no se han apegado al manual, que es la palabra de Dios. Ahora, como cristianos, la opinión que nosotros debemos de considerar es la de Dios. Si la Biblia, hermanos, no otorga el estatus de persona al feto no nacido, entonces tal vez el exterminio prematuro de tal vida simplemente sea moralmente algo irrelevante. O sea, ¿qué tiene? O sea, no tiene vida, o sea, sí sería irrelevante. Pero si la palabra de Dios demuestra que el feto no nacido es una persona, entonces el aborto es nada menos que un asesinato. Qué terrible, ¿no? ¿Cómo tratan de maquillar la situación con tal de maquillar una conducta que a luz clara no es algo en contra de Dios? Fíjense lo que dice la Biblia, Job capítulo 10 del 8 al 12. Job 10 del 8 al 12, en la Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente dice así: tú me formaste con tus manos, tú me hiciste, sin embargo, ahora me destruyes por completo. Recuerda que me hiciste del polvo, ¿me harás volver tan pronto al polvo? Fíjate lo que dice el 10. Tú guiaste mi concepción y me formaste en el vientre. Me vestiste con piel y carne y tejiste mis huesos junto a mis tendones. Me diste vida. Ahora, unamos el 10 con el 12. Tú me guiaste en mi concepción. Dice ahí el verso 12, me diste vida. ¿En dónde dice la Biblia que se inicia la vida? En el momento de la concepción, donde se une el esperma con el óvulo, donde se unen los 23 cromosomas del esperma con los 23 del óvulo y forma lo que se conoce como el cigoto, donde se inicia la vida con 46 cromosomas. Fíjate, eso nos lo dice la embriología, que está a favor de la vida desde el momento de la concepción. Ahora, dice Job capítulo 10, tú me guiaste en mi concepción. Verso 12, me diste vida y me mostraste tu amor inagotable y con tu cuidado preservas mi vida.
Job capítulo 31, verso 15, en la Nueva Traducción Viviente. Pues Dios me creó, tanto a mí como a mis siervos, nos formó a ambos en el vientre. Según la Biblia, Dios está reconociendo la vida humana y la persona desde el momento de la concepción. La Biblia nos deja claro precisamente eso y se refiere a la concepción como en el momento en el que comienza la vida de la persona. Miren, el diablo, como hemos estudiado la vez pasada, ha buscado constantemente destruir todo aquello que tiene la imagen de Dios. Y lo dijimos, lo hizo en el caso de la familia, en el matrimonio. El matrimonio es un reflejo de la imagen de Dios, o debe de ser así. Eso fue el propósito por el cual diseñó el matrimonio. Y por otro lado, Dios hizo al hombre a su imagen, tiene el reflejo de Dios. ¿Qué es lo que ha buscado el diablo constantemente? Destruir todo aquello lo que refleje la gloria de Dios a un mundo caído. Y es lo mismo con el aborto. El diablo busca promover el aborto y ya que detrás de eso está promoviendo un libertinaje sexual en la mayoría de ellos. No hubiera aborto, ellos alegan es que es un niño no deseado. Bueno, hay cosas como hace rato decían una violación o cosas así, pero ¿qué tal de esos abortos que de alguna manera no se originó con algo así? Y de alguna forma se llega incluso a esas instancias. ¿No será acaso el resultado de la rebelión abierta de un corazón que no se ha querido someter al señorío de Cristo? Miren lo que dice el Salmo 139, verso 13 al 16, en la Nueva Traducción Viviente. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto. Mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz, me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes que un solo día pasara. En la Reina Valera, el versículo 16 del Salmo 139 dice así: mi embrión vieron tus ojos. Fíjate, esto es interesante porque dice, mi embrión vieron tus ojos. O sea, no está diciendo, tú me viste en el estado embrionario. No, dice, mi embrión vieron tus ojos. ¿Quién puede ver sino alguien que tenga vida? Dice la embriología que cuando se unen los 23 cromosomas del óvulo con el esperma, formando 46 cromosomas, se inicia la vida. Y es lo que se llama el cigoto. Un periodo de 24 horas después se empieza a desarrollar lo que es el estado embrionario. Después de los 2 meses pasa a la etapa del feto, de tal manera que ya sigue su evolución hasta el momento del nacimiento. Pero observa, y esto lo hago mención porque observa desde qué momento está mencionando que hay vida. Desde el inicio, desde la unión. Entonces, fíjate cómo de alguna manera lo que estamos leyendo en las Escrituras es algo que la ciencia ahora nos está ratificando. La Biblia nos muestra que la vida comienza en el momento de la concepción. Pero algunos podrían alegar que durante las primeras semanas del embarazo no hay víctima. No hay víctima puesto que el producto de la concepción todavía no es un ser humano, sino una simple masa de protoplasma. Por ende, el aborto no sería más que la eliminación de un simple parásito. ¿Saben quién definió eso? Una de las mujeres que lo lideró en su tiempo y que hasta la fecha sigue siendo el estandarte del movimiento feminista, Simone de Beauvoir. La que tuvo una relación con el filósofo francés, y para sacar mi espinita de la vez pasada, Jean-Paul Sartre. La vez pasada me tartamudeé ahí bastante. Pero fíjense, yo les comentaba la última vez que ellos tuvieron una relación amorosa, pero que de alguna forma ellos pusieron 3 principios en su relación. La primera, nunca casarse. La segunda, no tener hijos. Y la tercera, un amor libre. Que si esta Simone de Beauvoir quisiera meterse con otro, Jean-Paul Sartre no iba a decir nada y viceversa. Un amor libre.
Puedes meterte con quien quieras, ya está el asunto ahí arreglado. Eso es precisamente lo que se opone a lo que la Biblia dice, ¿no es cierto? Una de las cosas es la unión matrimonial es de origen divino. En Mateo encontramos que Jesús dijo, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Cuando menciona que lo que Dios unió, ya está hablando de que el origen del matrimonio es de origen divino. En segundo lugar, una de las cosas por las cuales fue creado es para la procreación. Y en tercer lugar, la fidelidad dentro del matrimonio. Todo lo opuesto a lo que estos hombres estaban enseñando. Y fíjate, y estos son los maestros del mundo. Fíjate, estos son los maestros del mundo. Si esas son las convicciones de ellos, ¿qué es lo que van a estar ahora sí que produciendo? Lo mismo que ellos son. ¿No es cierto? Analiza todo lo que pensaba Simón de Beauvoir y todo va en contra de Dios de acuerdo a sus ideales, de acuerdo a lo que es ella. Entonces, una de las cosas que vemos, por ejemplo, la ciencia desde la embriología, como ahorita les mencionaba, y la biogenética nos han demostrado con absoluta certeza que la vida humana comienza desde el momento de la unión entre el esperma y el óvulo, con sus 23 cromosomas cada uno. Se forma lo que es el cigoto y posteriormente es ahí donde el bebé o la nueva persona tiene un material genético propio. Esto es importante, tiene un material genético propio y un sistema inmunológico diferente al de la madre. O sea, es diferente. Déjenme decirles algo. Les quiero leer el comentario que dijo el mayor genetista del siglo XX que existió, Jérôme Lejeune. Él dijo, cuando se une el ADN de una madre con el ADN de un padre en la concepción, una nueva vida comienza. O sea, estamos hablando de una persona que sabe de lo que está comentando, que estudió, que practicó, que estuvo ahí en laboratorio, que observó. No estamos hablando, por ejemplo, de como una persona como yo que simplemente les digo, mira, pasa así porque lo he observado en libros, lo he leído, etcétera, etcétera. Estamos hablando de una persona que tiene un fundamento en base a la vida práctica, médica que tiene. Entonces, fíjate cómo lo que está sucediendo en la actualidad es de que esta humanidad se está dirigiendo de acuerdo a sus sentidos. Lo que tú sientas ser. Tú sé lo que tú quieras. Si tú quieres ser hombre, a pesar que hayas nacido con sexo asignado como mujer, no importa, tú vive tu vida, ¿no? Y de fondo utilizan la canción de Ricky Martin, ¿no? La vida loca, disfruta, ahí. Por otro lado, si de alguna manera tú quieres pues ya deshacerte de esa persona, hazlo. ¿Por qué? Porque al final tú le das el valor, porque fue algo que no fue deseado. Cuando el valor de una persona no está en función a los deseos egoístas de una persona. Ya tiene valor por el hecho de ser una persona. Ahora, a partir de, como les decía, ya un estado embrionario, solo necesita nutrición, oxígeno y tiempo para alcanzar la plena madurez de un hombre adulto. A los 14 días de la concepción se inicia lo que es el desarrollo del sistema nervioso. A los 21 días el corazón comienza a latir, a bombear sangre, y es en ese lapso donde empiezan la diferencia en el cerebro y aparecen pequeños esbozos que posteriormente serán las piernas y los brazos. A las 4 semanas ya empieza a formarse los ojos. Desde la semana quinta se estima que el bebé ya siente el gusto, el tacto y el dolor. Y esto es importante, desde la semana quinta. Y ahorita van a ver por qué. A las 6 semanas la cabeza tiene su forma ya casi definida, el cerebro ya está muy desarrollado, comienza a formarse sus manos, sus pies y muy pronto aparecen las huellas dactilares que son las que vivimos por el resto de nuestra vida. Transcurridos los 40 días, la actividad cerebral ya consigue ser captada por el electroencefalograma. A las 8 semanas el estómago comienza la secreción gástrica y aparecen lo que son las uñas. Estoy como mi hermano Héctor, mi hermano Eric, ahorita en la mañana. Esta computadora ya se pasmó, ¿no? A las 9 semanas, hermanos, se perfecciona el funcionamiento del sistema nervioso. O sea, empiezan ya las reacciones, los estímulos, detecta sabores. A las 11 semanas el bebé ya se chupa el dedo. ¿Se acuerdan que les había dicho que después de 2 meses ya entra un estado de feto?
donde ya su cuerpo ya está totalmente formado. Y aquí a las 11 semanas el bebé ya se chupa el dedo, algo que puede verse perfectamente en una ecografía. Fíjate nada más, justo como leímos en la Biblia. Mira lo que dice Isaías 49, verso 1. Escúchenme todos, ustedes en tierras lejanas. Presten atención, ustedes que están muy lejos. El Señor me llamó desde antes que naciera. Desde el seno de mi madre me llamó por mi nombre. El verso 5 de Isaías 49 dice, y ahora habla el Señor, el que me formó en el seno de mi madre, para que fuera su siervo. Fíjate cómo Isaías empieza a hablar de una persona ya como tal, aun cuando está en el vientre materno, porque pues en general esto nos implica que es una persona ya, sino a quién le está hablando el Señor. Una simple masa protoplasmática, como decía esta Simone de Beauvoir, donde al final al desechar el aborto es simplemente un parásito. Fíjate nada más cómo de alguna manera la Biblia ya nos muestra que hay vida. Ahora, Jeremías capítulo 1, verso 4 también menciona, el Señor me dio el siguiente mensaje. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre, antes de que nacieras. Fíjate, ¿qué revelación tan grande encontramos en la Biblia? ¿No es cierto? Fíjate lo que dice Lucas 1, del 41 al 45. Lucas 1, 41 al 45. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Elizabeth dio un grito de alegría y exclamó a María, Dios te ha bendecido más que todas las mujeres y tu hijo es bendito. ¿Por qué tengo este honor que la madre de mi Señor venga a visitarme? Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Eres bendita porque creíste en el Señor, que el Señor haría lo que dijo. Ahora, ¿qué quiero mencionar al respecto de estos textos que hemos leído? Pues de que ninguna de estas cosas que acabamos de leer sería posible si el estatus de una persona no se logra sino hasta después del nacimiento. Fíjate nada más, o sea, el estatus de una persona ya está desde el vientre materno. Como ya lo hemos visto, la Biblia, hermanos, nos muestra que la vida comienza en la concepción. Por lo tanto, nadie le niega a la mujer el derecho de disponer de su cuerpo. Pero una cosa es disponer de su cuerpo y otra cosa es disponer de un tercero. Que encima ese tercero sea su hijo. Y que la disposición de disponer de la vida de su hijo sea la muerte. Cuando ya es una persona totalmente distinta. Pero el argumento que esgrimen muchos que están a favor es que en la panza, cuando está el bebé en el vientre, es totalmente dependiente de la madre. Entonces, en aras de esa dependencia, la cosa sigue siendo parte del cuerpo de la madre y es potestad de ella matar o no al bebé. Pero, ¿qué dice vamos a ver cómo el bebé, a pesar de que está todavía dentro del vientre y sigue dentro del cuerpo de la mamá, no es parte de su cuerpo. Miren, el cuerpo del niño es independiente al cuerpo de la madre. Que ni siquiera forma parte de su cuerpo lo que es la placenta, ni el cordón umbilical, ni el líquido amniótico. Todo esto se origina desde el momento en el que el bebé está haciendo o es todavía cigoto, y todo esto es porque lo necesita para su desarrollo. Pero cuando él nace, todo eso lo abandona. O sea, no es algo que sea parte del cuerpo de su mamá, habita dentro de ella, pero ella no puede disponer de una persona que ya está dentro de ella. Por lo tanto, hermanos, los métodos que se utilizan para llevar a cabo el aborto asistido es un vil asesinato. De una persona inocente, de una persona inofensiva, que de alguna manera es sometida a los procedimientos más crueles para quitarle la vida. Les quiero narrar algunos procesos que se llevan a cabo en el momento del aborto. Miren, uno de los procesos más comunes es la succión, donde tomando como un tubo lo meten en la vagina de la mamá
y con una potencia como una aspiradora de 29 veces más que una aspiradora, succionan al bebé, desguanzando sus miembros, desintegrándolo progresivamente y transformándolo finalmente en un puré sanguinolento, el cual posteriormente es depositado a un recipiente, como justo lo que decía Simón, ¿no? De Beauvoir. ¿Sabes qué? Es un simple parásito, tirarlo a la basura. Si la criatura lleva de 3 a 9 meses de gestación, y recordemos que ya a partir de la quinta semana ya siente dolor, y estamos hablando de 3 a 9 meses de gestación, entonces como ya alcanzó un desarrollo físico, sus huesos ya tienen cierta calcificación, por lo menos están más macizo su cuerpo, no alcanza a ser reventado solo con la succión, sino que para el final de sacarlo del vientre, utilizan elementos complementarios. ¿Qué hacen? Bueno, de alguna manera dilatan ampliamente la vagina, meten pequeñas pinzas de tal manera que rompen sus brazos, rompen sus piernas, destrozan su columna vertebral y finalmente la aplastan el cráneo. A una persona que ya siente dolor, que es inofensiva y es inocente. Imagínate nada más, por el puro deseo egoísta de no conservarle la vida. No importa, como ahorita yo decía, no importa cómo se originó, porque al ya ser una persona, ya tiene derechos. Y no solamente tiene un derecho que es el hecho del valor. Esa persona no encuentra su valor en función a cómo se originó su vida. No tiene derecho a función de quién fue su padre ni quién fue su madre. Entonces, una de las cosas que vemos, y aquí entran las palabras de aquel filósofo Tomás Hobbes, Homo homini lupus, el hombre es el lobo del hombre. De una manera, utilizando una metáfora del lobo para describir el estado del hombre en su naturaleza. ¿Cuál es? La autodestrucción. Y es precisamente lo que la Biblia nos menciona. Cómo en la naturaleza caída del hombre solo hay una autodestrucción. Uno puede decir, no, pero hay cierta moralidad. Sí, hay cierta moralidad. Y eso es gracias a la conciencia. La conciencia que ha sido un medio de gracia donde Dios la ha proveído a todos los seres humanos para de alguna manera restringir la maldad del hombre. Estaba viendo hace algún tiempo, cuando hicimos el congreso aquella vez, el último que pasó, comprometidos con su palabra, hay un abogado en México que de alguna manera, él empezó a escribir un libro donde él menciona cómo la biología nos ayudará a redefinir ciertos aspectos del derecho. Sobre todo cuando hablábamos acerca que el hombre no es libre en su totalidad. No es libre en su totalidad porque él va a tomar decisiones en base a hormonalmente, ¿no? Y ahí vimos unos aspectos. Pero lo que quiero mencionar de él es de que de alguna manera él mencionaba, fíjense, hoy sí ando ido, se me fue la idea que les iba a mencionar de este señor, porque miren, es algo importante, porque él en la actualidad está yendo de universidad en universidad, desplayando y diciendo precisamente la idea que les quiero comunicar, de que de alguna forma, ya me fue, hermanos, discúlpeme, como andaba tan metido en esta situación. Ya me acordé. Él estaba hablando acerca de que ¿por qué tú no sales a matar? Hablando de que la conducta del hombre se limita a tu composición cerebral. Él dice, ¿por qué tú no matas? Él dice, si despenalizaran ahora sí que el homicidio, ¿tú saldrías a matar? O sea, puedes matar y no se te va a culpar. ¿Tú lo harías? Él dice, no. ¿Por qué? Porque tu cerebro funciona bien. O sea, al haber sustancias en nuestro cerebro, sobre todo en la parte frontal, que no está segregando, de alguna manera nos lleva a conducirnos de una manera inapropiada. De tal manera que la conducta del hombre se encuentra limitada a la composición que nosotros tengamos en nuestro cerebro. Entonces él argumenta precisamente de que el hombre no sale a matar aun cuando despenalicen el homicidio porque funciona su cerebro bien. Pero déjenme decirles algo, el hombre no sale a matar, ¿sabes por qué? Porque
tiene conciencia. No es porque tu cerebro funcione bien. A ver, ¿por qué no tomas lo que es tuyo? ¿Por qué no vas y matas? ¿Por qué no vas y violas? ¿Por qué no vas y haces de alguna manera algo que de alguna forma no está, o sea, es algo ilícito? Porque nuestra conciencia funciona bien. Déjenme decirles algo, a pesar de que hay leyes e incluso hay penas severas, la gente lo sigue haciendo. No porque su cerebro no funcione bien. Ahora resulta que los queremos eximir de toda culpa. Fíjate nada más. O sea, es que esto es algo increíble en el que estamos viviendo en la época actual, hermanos. Nosotros somos responsables de nuestras acciones. Queremos eximir a la gente de toda culpa y de toda acción. Cuando el Señor de alguna manera ha puesto en cada uno de nosotros que aún hasta en los ateos y en los agnósticos tienen conciencia. Bien decía el psicólogo Jordan Peterson que aun cuando aquellas gentes no crean en Dios, viven como si Dios existiera. ¿Por qué? Porque viven de una manera correcta en ese sentido. ¿Por qué no? Si Dios no existe, hermano, si Dios no existiera, no hubiera leyes absolutas. ¿Por qué razón? Porque ¿quién determina lo que es bueno y lo que es malo? ¿Quién determina quitarle la vida a alguien y no quitarle la vida a nadie? Es Dios, no son las... Miren, como este señor decía, si lo despenalizamos, ¿sabe? Pero al final, ¿qué lo determina? Es Dios que determina qué es bueno y qué es malo. Buen ejemplo, ideología de género. Hay países, como en el caso de Rusia, que no es aceptable. Hay otros países, como en el que estamos, que es aceptable. ¿Quién determina qué es bueno y qué es malo? Es Dios. Si nosotros cerramos la Biblia, no habría un parámetro moral absoluto que pudiera demostrar qué es bueno y qué es malo. Y es precisamente lo que el mundo está haciendo, cerrar la palabra de Dios, eximir al hombre de su conducta. Al final, si cerramos la Biblia y eximimos al hombre, pues ¿en base a qué medimos? Porque todo es subjetivo y relativo. Todo depende bajo el lente en el que miremos las cosas. Esa es la basura del mundo, que nuestros hijos están expuestos todos los días en nuestras escuelas. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros necesitamos instruir a nuestros hijos. Por eso el día de hoy se me hizo algo bueno, el hecho de que le demos un día a ellos, que disfruten, que convivan. Porque están constantemente recibiendo tanta basura allá afuera, que de alguna manera aquí adentro, hermanos, necesitamos que ellos fomenten la relación entre hermanitos en la fe. Ahora déjenme decirles algo, la responsabilidad de la educación de nuestros hijos bíblicamente nos corresponde a nosotros como padres. A nosotros como padres. Entonces es una función de nosotros. Nosotros solamente asistimos a los padres cuando vienen a la iglesia sus hijos, pero de alguna forma esa es obligación de nosotros. ¿Cómo estamos nosotros instruyendo a nuestros hijos? Le lees la Biblia, les hablas del Señor. No necesitas sentarlo media hora y estarle hablando un sermón. ¿Ah? Porque nosotros a veces nos cuesta quedarnos 1 hora. Imagínate, ¿cuánto nomás un niño? Entonces, yo quiero hacer de alguna manera alusión a que debemos de despertar como creyentes. Como decíamos la vez pasada, el Señor no fue a los griegos, no fue a Aristóteles, no fue ahí escucha a Plutón, o sea, a Platón. O sea, no le dijo eso. Esos grandes sabios griegos ya habían existido cuando Jesús vino. ¿Y qué les dijo Jesús a sus discípulos? Ustedes son la luz. Si no, les hubiera dicho, mira, ve a los griegos y ellos te van a dar, ¿no? ¿Quién pudiéramos considerar ahorita los griegos? Los que ya mencioné la semana pasada. Pero no quiero decirlo porque luego se ofenden los cristianos idólatras de aquellos que, vuelvo a repetir, ¿no? Sí tienen mucho entendimiento, ¿no? Pero la palabra de Dios solamente tiene el poder para cambiar vidas. Decíamos la semana pasada, no es moralizar a la gente. ¿Por qué? Porque el problema del hombre no es de conducta, es de naturaleza. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno es pecador no porque peque. Uno peca porque él es pecador. Su naturaleza tiene que ser cambiada. ¿Para qué? Para que de alguna manera nosotros produzcamos lo que somos en esencia ahora, que es la naturaleza divina. Ahora quiero solamente pedir hacia el final.
mencionar algunas situaciones de las consecuencias cuando nosotros o el ser humano en general se conduce de una forma que no es agradable a Dios. Cuando de alguna manera deliberada se peca contra Dios, quitándole la vida a un ser humano, la culpa y la vergüenza terminan embargando el corazón humano. Y no solamente cuando se le quita la vida a alguien, sino cuando de alguna manera deliberada pecamos en contra de Dios. La vergüenza viene al corazón. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Esconderse. Fíjate, se escondieron de Dios. Cuando después ves a un cristiano que anda allá afuera, después de un mes que no lo ves en la iglesia, 2 meses, que, oye, ¿dónde estás? Está huyendo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque dice, cuando esté bien, voy a regresar. Si tú puedes estar bien con Dios, que Dios te bendiga. ¿Para qué lo necesitas? ¿No es cierto? Fíjate cómo a veces llegamos a decir cosas que no tienen sentido. O sea, porque necesitas a Dios, necesitas venir a la iglesia. Él sabe el estado en el que estamos. Él nos conoce, pero esa es la gracia y la misericordia de Dios. Que Él, cuando Él vienes a Él, Él no te echa fuera. Él nos sigue recibiendo. Y Él está recibiendo y Él está esperando por cada uno de nosotros. Que vengamos a Él cada día. Fíjate, es la gracia y la misericordia, porque el pecado provoca la culpa dentro de nosotros. Y mira cómo funciona al revés. Los psiquiatras buscan de alguna manera que el ser humano no interactúe mucho con su conciencia, porque para ellos el problema del hombre es que interactúa mucho con su conciencia, porque lo acusa de ser culpable. Hazme el bendito favor. La culpa surgió, o la culpa se define o surge cuando de alguna manera hacemos algo que violenta un mandamiento de Dios. Por ejemplo, te atraviesas una red o una luz en rojo. Lo primero que haces es, hijo, si está la patrulla, ya perdí. ¿No es cierto? ¿Por qué estás volteando? La culpa. La culpa nos señala que somos culpables, hemos violado un mandamiento, hemos transgredido la ley terrenal. Pero es igual, transgredimos la ley de Dios. ¿Y ellos qué buscan? Acallar esa culpabilidad en el hombre. Cuando la verdadera solución es reconocer nuestra culpa, confesar nuestro pecado y el alma de esa persona se va a corregir. Se va a corregir. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos es de que cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron de Dios. Y viene el Señor, Adán, ¿dónde estás? Eva, no, pues oye, estos llegaron tarde a la cita, ¿no? Como cada domingo no quiero aquí. Es broma. ¿No? Como cada domingo, ¿no? ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, Eva? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Se escondieron. ¿Por qué? Oye, ¿dónde estás, Eva? No, es que sentí vergüenza porque estaba desnudo. Fíjate, el sentimiento que genera el pecado, que es vergüenza. Culpa y vergüenza. ¿Y qué lo llevó? A cubrirse. ¿Cómo se cubrió? A través de sus propios métodos. Y así está la humanidad. Son culpables y al no saber cuál es el camino correcto de acuerdo al manual que Dios nos dejó, buscan por sus propios medios cubrir la vergüenza y la culpa. ¿Y qué hace Dios? Mira, no es lo que tú puedas hacer. Y es ahí donde surgen las religiones. Porque la religión precisamente es religarse a su creador, pero bajo sus propios medios. Y la salvación solamente viene por el medio que ha sido dado por Dios, que es su Hijo Jesucristo. Jesucristo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿No? 1 Timoteo 2:5, Juan 14:6, yo soy el camino, Hechos 4:12. No hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino solo Jesucristo. Ese es el camino. ¿Y qué anda buscando la gente? Otros caminos. Porque todos los caminos, según ellos, te llevan a Dios. Esa es la peor mentira que uno puede comerse. No importa, mira, tú eres mormón, gloria a Dios, allá nos vemos en el cielo. Tú eres, crees que la Virgen es corredentora con Jesús. Está bien, allá nos vemos en el cielo. Tú eres agnóstica, no importa, al final todos nos vamos. ¿Sabes qué? Ese es el lenguaje inclusivo que se vive en la iglesia, donde el Señor incluye a todos. Fíjate nada más cómo es el uso del lenguaje,
lo que nos está llevando a una descomposición moral dentro de la iglesia. No, Dios acepta a todos. Déjame decirte algo, sí nos acepta a todos, pero no nos deja igual. No permite en un momento. Él es como esto, miren. Tú eres drogadicto, tú eres homosexual, tú eres alcohólico, lo que sea. Dios te recibe, Dios te acepta. En ese sentido, todos pueden venir al Señor. Pero el Señor dice, pero yo te voy a aceptar en el estado en el que estás, pero no puedes seguir viviendo igual. Y como el hombre no puede vivir igual o vivir a la manera de Dios por sus propios medios, ¿qué hace Dios? Le cambia su corazón, que implica un cambio de naturaleza. Algo que hemos estudiado mucho tiempo en la iglesia, casi pues mucho tiempo, cómo hay un corazón intangible en el hombre, según la Biblia, que está compuesta por la conciencia, las emociones, los pensamientos, la voluntad. Todo esto implica el corazón intangible, que es todo lo que somos, toda la esencia que hay en nosotros. Dios tiene que cambiar todo eso para entonces responder de una manera correcta. Y déjenme decirles algo, cristianos. Como ahora ya Dios cambió nuestra naturaleza y nos ha dado un corazón que responde a Dios versus un corazón que no respondía a Dios, entonces como eres tú ya puedes responder a la voluntad de Dios, eres responsable de tus acciones. Somos agentes morales responsables delante de Dios. Hermanos, hay una encuesta que se hizo a más de 100 mujeres que habían sufrido de alguna manera o habían practicado el aborto. Y en más de 100 mujeres se registra que habían sufrido un trauma post-aborto. O sea, un total de 80% de esas mujeres expresaron sentimientos de autoodio. El 49% informó que empezaron el consumo de drogas. El 39% comenzó a utilizar o aumentó el consumo de alcohol. ¿Por qué? ¿Por qué se mira esto? Porque buscan acallar la conciencia. Y la conciencia y la culpa solamente puede ser limpiada a través de la sangre del Señor. Si esta mañana tú estás aquí, a lo mejor dices, bueno, pero yo no he abortado. Un hombre pudiera decir, bueno, no es mi caso, le compete a las mujeres. Pero déjame decirte algo. Todo ser humano que debajo de la tierra, de alguna u otra forma, ha ofendido a Dios. Y ha causado culpa en tu corazón. A lo mejor tú no has practicado el aborto como tal, pero sí estás lidiando con la culpa que día a día te está carcomiendo tu corazón. Estás luchando con esa conciencia que se dice que es el único juez que no puede ser violado, donde te dice que eres culpable. Hay una solución solamente para limpiar nuestra culpa y que nuestra conciencia sea corregida. ¿Cuál es? A la puerta del arrepentimiento. Confesar nuestros pecados. Si esta mañana estás aquí y en algún momento has sentido esa culpa, ven a los pies de Cristo. Arrepiéntete. Aun si eres cristiano, no estoy hablando, si necesitas salvación, ven a Cristo, Él te puede dar la salvación. Pero si tú eres cristiano y ya sabes que eres salvo, pero de alguna forma estás lidiando con algo en tu corazón, ven a Cristo también. Por eso la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esa palabra confesar viene de un término que es homologeo. Ya me iba otra vez y me iba por las nubes. ¿Qué significa homologeo? Confesar la misma cosa. ¿Qué implica confesar? Mira, cuando tú vas a tu casa, supongamos que yo llego a mi casa, estoy yo solamente con mi hijo, 4 años, y está que quiere Nutella, y le digo, no, hoy no Nutella, no, que Nutella. Bueno, le digo que no, me voy al salón y cuando regreso veo todo lleno de Nutella. Y de repente lo veo y él con sus manos atrás, pero toda la cara y así, lleno de Nutella y sus ropas también. Y le digo, hey, ¿te comiste la Nutella? No. O sea, los hechos manifiestan que él se comió la Nutella. No hay otra persona, solo estamos él y yo. Confesar en el contexto de Primera de Juan, de que si confesamos nuestros pecados, es asumir de lo que se me está diciendo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Te comiste la Nutella? El confesar es sí. Lo que tú estás diciendo que yo hice, así es. Me he comido la Nutella. Eso es confesar.
¿Qué quiere decir? Que durante toda esta enseñanza, el Señor ha señalado algo de tu corazón, ha señalado algo en tu vida. Y el confesar es asumir que lo has hecho. Porque si tú lees el contexto, cuando dice, no, yo no he pecado, dice, hacemos a Dios mentiroso. Porque Dios te está diciendo, oye, mentiste. No, yo no mentí. Me está diciendo que yo soy mentiroso. Y esa es la postura de muchos dentro de la sociedad. Son culpables. No, yo no soy culpable. O sea que yo soy mentiroso, dice el Señor. Imagínate. Como si el niño me dijera, no, yo no fui. Entonces yo te estoy culpando injustamente. Resulta que yo soy el mentiroso ahora. Y en la misma situación, hay muchos cristianos que me están viendo incluso por las redes sociales que necesitamos confesar nuestro pecado, de lo que Dios ha señalado en nuestro corazón. Cierren sus ojos ahí donde están, así con sus ojos cerrados. Así con tus ojos cerrados. A lo largo de esta enseñanza, estoy seguro que el Señor ha mostrado algo en tu corazón. El Señor ha estado hablando a tu vida, ha estado hablando a tu corazón. ¿Cuál es la respuesta que le vamos a dar? ¿Nos vamos a esconder? ¿Vamos a asumir otra vez la postura, cuando esté bien voy a ir? ¿Cuál es el estado de tu corazón en esta mañana? ¿En qué condición hemos llegado en esta mañana? Él no nos echa fuera. Él no nos desecha. Él está con los brazos abiertos, esperando recibirte, esperando que vengas a Él, confieses tu pecado. La única manera de limpiar nuestra culpa y lidiar con nuestra conciencia no son las pastillas, no son los chochos, no es la receta médica, es la confesión de nuestros pecados. ¿Por qué no le dices, Señor, perdóname? Limpia mi corazón, limpia mis pensamientos, limpia mi vida. Señor, aquí están nuestras vidas. Estamos tan sucios muchas veces que solo tú puedes limpiar nuestro corazón. Solo tú puedes limpiar nuestros pensamientos, nuestras manos, nuestras ropas. Señor, límpianos en esta mañana. Eres el único que puede hacerlo. Eres el único que puede transformar corazones. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, oh Dios. Aquí estoy.